Bueno, buenas tardes, 5 horas, 17 horas, hora de México, y hoy estamos con pues el radar geopolítico, con un tema que en México gusta mucho, que es el de la Cumbre de las Américas, por todo lo que ha dado de derrame de tinta. Y fíjense, llama la atención, hoy estaba leyendo una nota que no tuve tiempo de subir, de Los Angeles Times, que ustedes saben, pues ahí es feudo demócrata. Incluso Kamala Harris, la vicepresidenta, pues es de ahí. Y llama la atención que pues una cumbre de 35 países a 2 semanas que va duro de su celebración y con 35 invitados, sobre todo países invitados, pues esté en la incertidumbre. Me llamó la atención el título de Los Angeles Times. Está bien que lo hubiera sacado un periódico adicto a los republicanos, pero no alguien tan cercano al Partido Demócrata y al presidente Biden. Entonces, pues la cumbre de Los Ángeles parece desangelada, y esta cumbre, precisamente, como que son muchos días, ¿no? De 6 al 10 de junio. Y yo pues mantengo que detrás de ello está o la otanización de la cumbre como tal, o su balcanización. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues va a reflejar en el continente americano, si es que se da la exclusión inicial de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues son aliados de Rusia. Pues al excluirlos, de facto se está otanizando el continente americano, pero también lo están balcanizando, porque China ya tiene mucha influencia en Sudamérica. Yo no sé qué tanto esto le convenga a Estados Unidos mantener una política de 1823 de la doctrina Monroe, y peor aún una política de la Cumbre de las Américas, que tenía otro momento en 1994, pues donde Estados Unidos mantenía ya su política unipolar. Era el momento cumbre, porque recordarán ustedes, 1989 había salido la URSS de Afganistán, también en 1989 cayó el muro de Berlín, y 2 años más tarde, en 1991, pues era la disolución de la URSS, y ahí empieza el modelo de la globalización financierista, y mantienen esa política en Estados Unidos, con Al Gore sobre todo, ¿no? Que era un fanático del ALCA, que también no sirvió para nada, fue el primer gran fracaso de la Cumbre de las Américas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, llama la atención que, pues, ya con la globalización muerta, fenecida, pues no sé qué quiere mantener Estados Unidos. Entonces, por eso yo soy más partidario de esta tónica de que Biden quiere otanizar el continente, pero que de hecho eso equivaldría a una balcanización. Bueno, empecemos con la primera diapositiva, Giselita. Me voy a basar aquí en el periódico La República de Guatemala. Tiene un muy buen resumen. Entonces, incluso para ellos comentan que por qué es importante la Cumbre de las Américas. Entonces, es la 9ª reunión,
y la segunda vez que Estados Unidos es el anfitrión. La primera se desarrolló en Miami en 94, es decir, estamos hablando 3 años más tarde de la disolución de la URSS, en pleno avance de la globalización. Curiosamente, ¿qué estaríamos hablando? 18 años más tarde, pues ya hoy estaba viendo un artículo del Financial Times, ya hablan abiertamente de la nueva era de la desglobalización, así, abiertamente. Entonces, ¿bajo qué tónica se está dando esta cumbre? A nivel económico, cuando ya China pues, le está ganando la partida a Estados Unidos en Sudamérica, Centroamérica, pues salvo Guatemala y Honduras, ya nadie reconoce a Taiwán, etcétera. Entonces, como que ha variado, ¿eh? Yo diría que la primera cumbre que se desarrolló en 94, a ver, ¿qué saqué? 8 y 4. No, pues son 28 años, ¿eh? Se desarrolló en Miami y esta es mi muy humilde opinión, fueron 28 años estériles porque pues no ha tenido grandes resultados para Latinoamérica, ¿no? Sobre todo. La siguiente, sí, pero hay que darle también el enfoque geopolítico. Bueno, ¿para qué sirve la Cumbre de las Américas? Antes tenía la tónica financierista, ¿y ahora cuál es? Entonces, aquí nos dice La República, el periódico de Guatemala, que por cierto el presidente no piensa asistir, el presidente de Guatemala, pero ahí por otras razones, ¿no? Porque Estados Unidos puso en la lista de los funcionarios corruptos de Latinoamérica a una fiscal de Guatemala. Bueno, entonces sostiene que es un evento continental de cada 4 años para atender temas críticos y de interés para el continente. Bueno, hoy el principal interés del continente como tal, una cosa es, lo que ves es que hay una gran brecha y disparidad, no es lo mismo 2 países mega desarrollados como son Estados Unidos y Canadá, que por cierto son miembros de la OTAN, que el resto de Latinoamérica, que pues, está en el subdesarrollo, nos guste o no. Entonces no podemos tener la misma agenda, sería absurdo pensarlo. Ahora, a nivel geoestratégico, sí lo comenta la República, pues de que era tener una postura indivisa sobre el problema de Ucrania. Pero yo no sé qué tanto jalarían. Bueno, primero que nada, los 3 excluidos, ¿no? Que son rusófilos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ya luego otros, pues que no se quieren meter en líos que no son de ellos, que serían más neutrales. Yo así pienso que se manejaría México, Brasil y Argentina. Ya no sé en ese nivel de Ucrania qué harían el restante de países. Creo que Bolivia también no se metería en problemas. Es decir, si ese es el objetivo de Biden y esta nueva cumbre de las Américas, pues va que corre al fracaso. Bueno, y aquí esta sí es importante abordar los motores, cito, de la migración irregular al adoptar una declaración para la migración y protección con principios compartidos para una respuesta coordinada para la migración y el desplazamiento forzado. Bueno, ha sido un fracaso también todo lo que ha hecho Kamala Harris, que ya por cierto ya la han quitado pues de los reflectores, y ella tenía a su cargo el manejo de las raíces, así le llaman, de la migración, ya no de Latinoamérica, yo podría el triángulo norte de Honduras, El Salvador y Guatemala, y el sur de México, Chiapas sobre todo, ¿no? Que tampoco lo tiene en su agenda. Y realmente habían prometido 4,000 millones de dólares, migajas, realmente. Y ahí sí fue crítico el presidente López Obrador cuando dijo que le estaban dando Estados Unidos 30,000 millones de dólares, en realidad ya son 40,000 ya aprobados por el Congreso para apoyar a Ucrania contra Rusia,
para la compra de armas, sobre todo, cuando para la cuestión migratoria pues no aportan un solo centavo, hasta la fecha pues no se ha visto, ¿no? Entonces, pues, ya vemos el segundo punto, pues tampoco da mucho que desear. Y comenta el mismo rotativo, la cumbre promueve foros para fomentar el crecimiento económico y prosperidad. Yo esa palabra la vengo oyendo desde hace mucho. Pues nada más esta prosperidad está en su imaginación, yo no la veo para nada. Y en estos foros se analiza y debaten problemas y desafíos a los problemas que los países enfrentan. Bueno, ya de análisis y debates ya sobran, ¿no? Ya demasiada saliva se ha vertido con pocos resultados. La siguiente, por favor. Entonces aquí dicen que otros actores que participan son las organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades indígenas, líderes cívicos, empresarios y jóvenes emprendedores. Se parece un poco a lo que está haciendo el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Con toda esa parafernalia, todo un show, ¿no? Multimediático, pues sí, pero sin concreciones. Entonces son los que estos grupos desarrollan los planes de acción para enfrentar los retos en sus países. Bueno, ahí luego me platicarán cuándo han levantado esos desafíos. Y es mejorar la vida. Bueno, si se trata de vender saliva, aquí tienen para cansarse, ¿no? De quienes viven en las Américas. La cumbre de las Américas la preside el país anfitrión, obvio, mientras que la vicepresidencia la ejerce el anfitrión anterior. La siguiente, Gise. Bueno, yo ahí tengo una crítica realmente que he hecho del mal manejo de la política migratoria de Estados Unidos en Latinoamérica. Este libro lo presenté el año pasado en la FIL de Guadalajara. Es decir, el espejo negro, ¿no? Como que yo no sé si es descuido o siguen paralizados en la catatonia de la doctrina Monroe de 1823, si no se han enterado que ya no sirve la globalización, cuando se da la primera cumbre de las Américas en 1994, hace 28 años, etcétera. Bueno, la siguiente. Yo creo que hasta eso de la cumbre de las Américas, hay tanta ruptura interna que llama la atención, ¿no? Sobre todo por la disparidad geoeconómica entre dos países miembros de la OTAN, que son Canadá y Estados Unidos, y el resto de las Américas. Y vean, obviamente debido al boicot, que ustedes ya conocen, pues no puedo citar a otros rotativos, pero sí cito a Deutsche Welle, y vean todos los vetos y boicots, Deutsche Welle, que es de Alemania, que podrían opacar la cumbre de las Américas. Entonces, si vamos desde Deutsche Welle hasta Los Angeles Times, que es prodemócrata, partido demócrata, pues como que no están muy impactados con esta cumbre. Y el subtítulo es: varios países latinoamericanos critican que EU planee no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la cumbre. Algunos amenazan con no asistir y poner en riesgo la cita en momentos de tensión mundial. Aquí tienen ustedes a tres críticos, unos de mayor a menor grado, pero pues críticos al fin y al cabo. El más importante de los tres es México, por su tamaño, dimensión y además frontera con Estados Unidos y el número de mexicanos que tenemos en Estados Unidos. Ahí tienen a López Obrador, Luis Arce Bolivia, Alberto Fernández, que por cierto él es el presidente de la CELAC, y a él como que debió haber tomado las riendas más estrictas de la defensa de Latinoamérica. Bueno, la siguiente, por favor. Y Daniel Ortega, abiertamente, mismo Deutsche Welle, ni le interesa ir a la cumbre de las Américas, así de sencillo. Y cita: tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo al yanqui, rogándole que queremos ir a su cumbre. A nosotros no nos estimula su cumbre, así de fácil. Entonces no va a tener ahí problemas Estados Unidos para no invitar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, porque ni le interesa. Así que aquí entonces estaría en tela de juicio a quién va a invitar entre Cuba y Venezuela.
Se han diluido, ahorita lo vamos a ver al final, ha recapacitado Biden al respecto. Acuérdense que tiene él elecciones en un poco más de 5 meses, elecciones intermedias en Estados Unidos, donde no pinta nada bien para el Partido Demócrata, y ahí pesa mucho el voto latino, ya no se diga el voto mexicano. Nada más que el voto latino también está dividido, ¿no? Porque ustedes tienen que los cubanos de Florida son pro-republicanos y siguen en su guerra fría contra los cubanos de la isla, que al final de cuentas hay que recordarles, observadores neutrales como un servidor, pues que son hermanos, que no ya pasó la Guerra Fría, ¿no? Siguen instalados en ella, por lo que vemos, algunos en Estados Unidos de la comunidad latinoamericana. Los mexicanos no tanto, pero ahí seguirían el trato que se le dé al presidente López Obrador, que es muy popular en California, por cierto. La siguiente, Giselita. Bueno, ya está el New York Times. Conste que les estoy citando a puro rotativo pro Partido Demócrata. New York Times es totalmente vinculado a los Clinton, a Hillary y a su marido Bill, a Obama, etcétera. Y vean el título: la cumbre de las Américas de Biden se ve amenazada por boicots y confusión. Varios jefes de Estado amenazan con no asistir al evento político que se celebrará en Los Ángeles, poniendo en riesgo la agenda de la Casa Blanca en una región convulsa. La siguiente, Gise. Y ahí está, vean, este es de este rotativo gestión. Sombra de México sobre la cumbre de las Américas permanece tras reunión con Estados Unidos. El gobierno de Biden, que medirá su popularidad en las elecciones intermedias en noviembre, necesita que la cumbre de las Américas sea un éxito para mostrar músculo de política exterior. Realmente el músculo de Biden lo está mostrando en Ucrania, y ahora que está de gira en Japón, va a ir a Sudamérica, a Sudcorea, y hoy lanzó un proyecto que se llama Framework, ¿no? Del Indo-Pacífico, que no es un tratado de libre comercio, sino que es un proyecto un poco también muy vago. El mismo Los Angeles Times de hoy hace una crítica muy fuerte, como que está más entusiasta el Financial Times, que pues sigue con su, pues yo diría, ¿cómo le diríamos? Su libre cambismo de siempre, pero en política exterior hoy hizo una declaración, bueno, ayer, hora de Asia, es una declaración muy fuerte Biden, de que ellos defenderían militarmente a Taiwán en caso de una conflagración entre China y Taiwán, lo cual curiosamente llevó inmediatamente a que la misma Casa Blanca, la oficina de prensa con Jenny Psaki, rectificara. Bueno, ya es todo un tema que ahorita no voy a abordar. Entonces, según este rotativo gestión, la sombra del presidente López Obrador pesa, y este miércoles permaneció esa incertidumbre después de que tuvo una reunión por Zoom con Christopher Dodd, muy conocido operador de los demócratas, que es un asesor de la Casa Blanca para este evento. La siguiente. Bueno, tras el encuentro virtual, el canciller Marcelo Ebrard expuso que López Obrador abordó con Christopher Dodd, cito, la invitación de todos los países del continente sin exclusión a nadie, pero afrontó cuestionamientos de la prensa sobre la apertura de Estados Unidos a invitar a estos países. Cito, hay interés porque si no, no habría habido esta conversación. Yo la veo positiva, soy optimista y tenemos que ir dialogando, cierra a Marcelo Ebrard, que eso le comentó a los medios fuera del Palacio Nacional, donde también estuvo en forma presencial el embajador que es oriundo de Colorado, Ken Salazar, que es un embajador pues muy hiperactivo, ¿no? Como que no sale de Palacio Nacional. Bueno, la siguiente.
Bueno, y ahí tienen ustedes, Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas de López Obrador, aunque sin retirar su asistencia. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que no acudirá al evento por las críticas de Evo a la designación por 4 años más de la fiscal general Consuelo Porras, acusada de corrupción por Washington. También hay que decir que Giammattei pues es muy cercano a Trump. Eso también medio pesa, no tanto, pero sí, influye tantito. La siguiente. Y ahí sigue, vean, López Obrador defendió el mismo rotativo, ¿no? Que su postura, se abren las citas, no es un afán de confrontar, cierro las citas, sino un llamado a que EU aproveche la oportunidad que ofrece la cumbre para iniciar una política nueva hacia América. Bueno, eso de política nueva, pues no se ve en el radar, ¿no? Tampoco hay que exagerar la tónica de optimismo. Lo que sí es de que el presidente López Obrador pues, es un gran interlocutor de Estados Unidos, como tiene pocos ya en Latinoamérica. Y dice López Obrador, cito, creo que el presidente que podría iniciar esta nueva etapa, convertirse en el conductor de esta nueva política en América y que ese sería Biden. Bueno, pues no se nota lo que señala el presidente López Obrador de parte de Biden. Como que no le importa mucho Latinoamérica, esa es la realidad. Pues yo no he visto que visite algún país de Latinoamérica, al menos que alguien me corrija aquí de nuestros dilectos eh, seguidores. Mandó a Kamala Harris, pero él todavía no visita México, tampoco nada. A él le ha importado más, ha ido a la frontera ha ido a Bruselas, ha ido a Inglaterra, si no me equivoco, ha estado en la frontera con Ucrania en Polonia, y ahora véanlo, anda en Asia, ¿no? Él realmente su obsesión es sus dos adversarios, China y Rusia. Bueno, la siguiente. Bueno, esta es otra, creo que también lo saqué en vivo de ahí, Norteamérica, etcétera. Ha tenido una conversación Biden y Lazo, precisamente sobre la cumbre de las Américas. Lazo no es muy popular ahora en Ecuador, y aquí comenta ese rotativo que el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. Bueno, a Nicaragua ya es obvio que no la va a invitar, tampoco hay que abultar lo que no se puede dar. Y también es un aviso que dio el presidente López Obrador. Pero lo que se está manejando es que salgan invitaciones. Ya salió una nueva tanda de invitaciones el jueves pasado, se espera una nueva todavía, a 2 semanas, escuchen bien. Y con una serie de medidas que ha tomado Estados Unidos para diluir, en la que ha entrado México. Yo, a mi juicio, entra la invitación de los 500 médicos cubanos a México, pues una manera de ayudar y de seguir dialogando con Cuba y también de persuadirlos de que asistan, pues ya no al más alto nivel de su presidente, que esto es inédito porque un país de fuera, claro, no, las relaciones no son, están al mismo nivel simétrico, pero pues es inusitado que el país anfitrión se dé el lujo de decir, sí viene a este nivel y están pensando en que Cuba y Venezuela envíen observadores y no invitados como tales, y a nivel de la Cancillería, ni siquiera a nivel de la presidencia. Bueno, pues a ver cómo, si también aceptan eso Cuba y Venezuela, ahí es donde entraría el rol de México, que a veces se olvida. Entonces ahí es el juego de los 500 médicos cubanos, que es una ayuda sin duda a Cuba, pero también reanudar el diálogo que desea Estados Unidos entre Venezuela, el gobierno de Maduro y la oposición, pues que ya no existe a nivel de Guaidó, fue un fracaso tremendo, pues sería a nivel de los otros, de Capriles o creo que se llama el otro, ¿cómo se llama? El que anda refugiado en España, creo que se llama López, ¿no?
Bueno, alguien que me ayude, ¿no? Que ahí me dice. Entonces, a lo que quiero llegar es de que ahí juega un gran papel México, porque México sería la sede del diálogo entre oposición y gobierno venezolanos. Entonces, para que vean que sí, aquellos que agarraron lo de los médicos cubanos suelto, pues no saben nada, ¿no? Son cavernícolas, reporteros que no saben de análisis, lorocutores que tampoco saben hacer análisis. Ni uno de ellos que yo sepa da clases en alguna universidad. Entonces no están acostumbrados al escrutinio, ni siquiera de los alumnos, ni de la opinión pública. Acuérdense que no es lo mismo un reportero, que es muy respetable, tienen que hacer su labor de la noticia del día, pero no son analistas. Y también el locutor del día, en México son locutores, están leyendo, tipo el Belandia, ¿no? El Belandia, pues trae su chicharito, ahí le están dictando, o traen teleprompter. Pues ellos no pueden analizar porque no están capacitados para ello. Belandia, por ejemplo, no tiene. Leopoldo López, ¿ya ven? Gracias, Kevin. Se llamaba López, no me equivoqué. Leopoldo, nada más que a López de ahí sí lo quiere, y a López de acá no. Bueno, Belandia, bueno, no tiene licenciatura, y muchos de estos, como lenguas, toda esa fauna de guatemaltecos aquí, que nos vienen a dar lecciones, no tienen licenciatura. Entonces, pues no tienen escrutinio, no pueden hacer análisis, así es. El análisis no cualquiera lo hace. Obviamente se basa en lo que hacen los reporteros, en las noticias que emiten muy respetuosamente los locutores, etcétera. Pero hacia análisis, pues, oiga, no cualquiera. Hay que relajarse en estas situaciones, ¿no? Ya hay gachupines, entonces, no me hagan hablar. La siguiente. ¿Qué sigue, Giselita? Bueno, ahí está, era la nota. Ahí está lo que dijo el presidente de Bolivia, Luis Arce. Bueno, curiosamente Bolivia tiene dos características, ¿no? En una ocasión me encontré con el canciller de Bolivia, independientemente de mi visita reciente, en Honduras, y estábamos platicando, creo que comimos juntos, si no me equivoco, porque ustedes saben, Bolivia pertenece al ALBA, que fue aquel organismo bolivariano que impulsó el presidente Chávez allá desde Venezuela, y sobre todo con el arma del petróleo que tenía. Y Bolivia pertenece al ALBA. Y curiosamente, yo di mi muy humilde opinión sobre cómo Estados Unidos tenía sus dos izquierdas, ¿no? La políticamente aceptable y correcta, es decir, la que se somete a sus cánones y cañones geopolíticos, y la que es políticamente incorrecta. Curiosamente, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y la izquierda políticamente correcta relativamente, pues era Honduras y otras, ¿no? Bueno, para no meterme en Honduras, ahora sí, literalmente. Y me comenta el bueno, nosotros que somos en Bolivia, no le digo, ustedes son un híbrido, porque por un lado pertenecen al ALBA, pero por otro lado, pues están muy bien con el FMI. Y vean, hay cosas que no se manejan. Bolivia es uno de los países mejor manejados desde el punto de vista económico, geoeconómico en todo el continente. No tienen inflación, tienen una inflación del 3%. Imagínense, tienen al su vecino de Argentina que tiene una inflación anual del 50%. Y eso que para mí está muy, pues, subreportada. Y tiene una cotización que pese al litiogolpe, se ha mantenido en 16 años. Es un fenómeno esto de Bolivia, hay que seguirlo. Claro, tienen el lado fuerte, es que la mitad del país, pues sí, tiene un alto índice de miseria, y precisamente ellos están apostando ahora al litio para que los saque de esa condición. Y yo siempre he manejado de que el gran barómetro del avance de Bolivia será, pues, el maná del litio que le llegue a esta población
pues desprotegida, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahí está estudiando. Esto creo que lo sacó ¿quién? ¿Quién lo sacó? Associated Press, vean, Associated Press. Y un funcionario anónimo, literalmente anónimo, dice que Biden estudia, se invita a Cuba a la cumbre. Curiosamente pusieron la foto del Díaz-Canel, aquí cuando le está imponiendo su condecoración al presidente López Obrador, que está estudiando, eso es del 20 de mayo, estamos diciendo hace 3 días, es de Associated Press, está muy ligado al establishment de Estados Unidos, se invita a un representante de Cuba a la cumbre, un funcionario anónimo, lo comentó este viernes pasado, es decir, hace 3 días, mientras Estados Unidos intenta salvar un evento que corre el riesgo de naufragar debido a los desacuerdos sobre la lista de invitados. No estaba claro si Cuba aceptaría la invitación que sería extendido a alguien, hágame el favor, a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores para participar como observador, era lo que les estaba comentando, pero no al ministro mismo de la Cancillería y no como participante pleno, señaló el funcionario, quien se negó a que se le identificara por tratarse de liberación de ideas. Bueno, aquí entre nos, pues ¿para qué va Cuba? Yo no veo cuál es la gracia de asistir. Que le den las gracias a Biden, ha mejorado recientemente las relaciones, precisamente para la invitación, pero va a ser un estigma, no le conviene bueno, ahí hasta van a beneficiar al Partido Republicano, fíjense lo que son las cosas, con Marco Rubio, con Menéndez, que es de origen cubano, que es de New Jersey, que maneja el Comité de Relaciones Exteriores del muy influyente comité, del mismo nombre, etcétera. No sé, vean, honestamente, si yo fuera cubano, si pudiera aceptar ir con un representante, ¿cómo diríamos? Pero que sí participe. No importa que sea de segundo o tercer nivel, pero que participe. Si no, ¿cuál es la gracia? La siguiente. México, ya ven que López Obrador ha dicho que si no se invita a todos, pues él no va. Mandaría a Marcelo. Y vean, eso es El Comercio, dice cómo Estados Unidos se acerca a Cuba y Venezuela para salvar la cumbre. Bueno, si ven ustedes la tónica general de rotativos que son pro Partido Demócrata, todos hablan prácticamente de un naufragio o de una cumbre desangelada. Cuando falta menos de un mes para la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Joe Biden trata de sortear un posible boicot orquestado, bueno, ya se le echan a Andrés Manuel, ¿no? Y al que se sumarían otros mandatarios. Y vean aquí, hay 2 datos más, aquellos que lo quieran buscar. Estados Unidos levanta algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, ya Chevron y otras empresas de petróleo de Europa, pues ya están negociando con el gobierno de Maduro. Pero aquí básicamente es por la inflación y porque pues Estados Unidos no puede paliar la crisis energética de Europa. Es decir, al final del día le beneficia más a Estados Unidos que a Venezuela. Y ya que flexibiliza Estados Unidos su política hacia Cuba y permitirá más vuelos, remesas y reunificaciones familiares. Ahí tienen, bueno, ya por lo menos es un avance sin asistir todavía, es un avance para Venezuela y Cuba. Yo creo que están cerca de un acuerdo, esa es mi muy humilde opinión, siempre y cuando pues ya Estados Unidos deje que participen, ¿no? Ahora, yo no veo no le veo grandiosidad a esta cumbre, se los digo abiertamente. Bueno, la siguiente, ¿cuál sigue? A ver, ya tienen ustedes cómo Estados Unidos se acerca a Cuba y Venezuela para salvar la cumbre. Ya bien, supresión del límite en el envío de remesas y recuperación de un programa de reunificación familiar. Bueno, eso es humano. Vamos allá de la geopolítica y de la otanización o ucranización
o balcanización, siendo los primeros pasos en apertura hacia la isla que prometió en campaña electoral. Bueno, ahí viene la parte. El Partido Demócrata siempre ha sido más cercano a la isla que el Partido Republicano. Y luego un día después, el martes, informó la administración Biden que levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela, sobre todo la prohibición, pero esto le conviene a Estados Unidos, de la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA a cambio de que se reactive el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, ¿cuál será la de Leopoldo López Capriles, que tenía lugar en la Ciudad de México. Si ven, yo ahí metería lo de los 500 médicos cubanos, ¿eh? Ese sería el rol de México. Entonces vemos, México jugó muy bien, el mismo Andrés Manuel ha echado porras a su canciller Marcelo Ebrard de haberse manejado espléndidamente, lo hace muy bien. Recordemos que Marcelo se lleva mucho con el Partido Demócrata, me consta con su mentor, que era Manuel Camacho Solís, pues cuando yo dialogaba con Manuel y todavía el jefe de la oposición, López Obrador, pues a cada rato salía a relucir de la relación que tenía Manuel Camacho Solís con Obama. Y el mismo López Obrador fue, cuando era jefe de la oposición, fue a apoyar a Obama en su, creo, si no me equivoco, la segunda vez, allá a Los Ángeles. Entonces, hay excelente relación a nivel personal, más la de parte de Marcelo Ebrard, que además pues, se lleva muy bien con Villarraigosa allá en California, etcétera. Y esto pues hace que, es decir, no van a tener mejor interlocutor que el presidente López Obrador o que Marcelo Ebrard de los Estados Unidos. Esto yo creo que lo entienden, porque México es un país ya de 130 millones de habitantes, tenemos 40 millones en Estados Unidos, etcétera. Y hay otros países muy respetables con los que Biden pues puede persuadir, pero pequeños, ¿no? Que no tienen peso específico como lo tiene México. Incluso yo lo comenté en caso de que no asistiera México al más alto nivel y Brasil con Bolsonaro, que es muy cercano a Trump, hay que decirlo. No es Elon Musk, que es pues muy cercano al expresidente Trump, pues se encuentra visitando a Bolsonaro, precisamente para ver toda la política del Amazonas, etcétera. Entonces, imagínense, si no va México y Brasil, pues ya tronó la Cumbre de las Américas. Estamos en los dos más grandes países del continente de Latinoamérica. La siguiente, Giselita. A ver. Bueno, también la Comunidad del Caribe, el CARICOM, que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo y ha señalado presiones de Estados Unidos para que cambie de opinión. El brasileño Jair Bolsonaro todavía está sopesando su asistencia. Y la primera dama de Estados Unidos, mientras el marido se encuentra de gira en Asia, Jill Biden, inició una gira por Ecuador, Costa Rica y Panamá para acabar de afinar los detalles de la cumbre. Vean, a nivel de CARICOM hay 15 países, 2 de ellos sí, yo podría decir que van a seguir la pauta de Biden, que son Jamaica y Haití, por razones obvias. Haití, ya saben, por el golpe de Estado teledirigido. Y Jamaica, pues es muy cercano a Gran Bretaña, toda la anglósfera. Entonces, pero hay los otros 13, quién sabe, ¿eh? Y dentro del CARICOM hay 5 asociados y hay 8, si no mal recuerdo, observadores. Entre ellos está México, está Venezuela, está Colombia, está República Dominicana, etcétera. Es interesante, ¿eh? Bueno, entonces ahí tienen ustedes lo que significa esto del CARICOM, que si quizás pues no tenga, obviamente no tiene el peso. CARICOM, pues estamos hablando de una población de 18 millones, tiene un PIB de 82 mil millones de dólares. Y fíjense, entre los 15 miembros me llamó la atención que estuviera Belice, curioso, ¿no?
pues que realmente debería ser Centroamérica, ¿no? Y dentro de los 5 asociados, adivinen quién está, para que se diviertan, las Islas Vírgenes Británicas, donde lava este amponazo de Loretito y su socio Genaro García Luna. Las Islas Vírgenes Británicas, bueno, etcétera. Bueno, la siguiente. Y ahí tienen ustedes, y esto realmente que muchos van a tomar como una afrenta, porque pues, no venía al caso, al menos que se trate el idioma español. Bueno, pero también Brasil no habla español, habla portugués, pues que inviten a Portugal. Si es que no sé cuál sea la justificación. Forbes precisamente lo comenta, que Anthony Blinken, que es, vean, Anthony Blinken a mí nunca me ha convencido como secretario de Estado. Se ha equivocado de todas, y ya invitó al homólogo español, que a ellos sí les importa, porque pues España tiene una política hacia Latinoamérica. Bueno, eso es una cosa, ya la cumbre de las Américas, muchos van a pensar que quieren otra colonización, pero en el sentido de colonización. Bueno, la siguiente, va a causar polémica esto. Si ustedes se dan cuenta, Blinken no tiene ni idea de qué es Latinoamérica. No conoce la historia de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes lo que, bueno, y ahí existe el ALCA que tronó, así, literalmente no funcionó. Se acuerdan que hasta el mismo Chávez la tumbó y dijo ALCA, pero al carajo, ¿no? Aquellos que se asustan de la palabra que acaba de decir Andrés Manuel cuando le estaban reclamando los 500 médicos cubanos, ¿no? Que, vean, este tipo de críticas, pues es vale, la democracia, cualquiera puede criticar. A mí no me asustan las críticas, pero me asombra el nivel tan cavernícola, primitivo y banal que aborda la nada ilustrada oposición, que no es constructiva, es más destructiva que constructiva. Entonces, no entienden que hay tratativas que se dan precisamente para mantener un buen diálogo con Cuba. Y precisamente México ha sido parte de este acercamiento relativo que se ha dado en las últimas fechas entre Biden y el régimen cubano de la isla. Bueno, la siguiente. Entonces aquí tienen ustedes cómo literalmente el ALCA pues se le tira al pie, habla que depende aunque eso lo saca la muy buena Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde ya por cierto dejó esta magnífica economista que es Bárcena. ¿Cuál es el primer nombre de Bárcena? Es esta Bárcena, no nuestra embajadora que tuvimos en Estados Unidos, sino creo que es Alicia, ¿no? Si no me equivoco. Y que debería ser la secretaria de Economía. Ella debería ser la secretaria de Economía. Es una extraordinaria economista, muy seria, muy... Bueno, a mí, yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero por lo que he visto que publica y hace, es de primer nivel. Y aquí abiertamente dicen, pues que es reflejo, el ALCA fue reflejo de la Cumbre de las Américas de 1994. Incluso la crean años después, y ya está tronada el ALCA. Con eso se acuerda la frase de Chávez, ALCA, pero al carajo, dijo. Y creó él en ese momento su ALBA, que al ALBA le están pegando. Ustedes se ponen a ver bien, a que le está pegando Estados Unidos es al ALBA. La siguiente, por favor. ¿Cuál tienes, Gise? Bueno, ahí tienen un fracaso sonoro de la Cumbre de las Américas de Miami fue el ALCA, esa es palabra mía, y cito textualmente lo que dice la CEPAL. En la Cumbre de las Américas celebrada en Miami 94, se acordó establecer un área de libre comercio de las Américas, el ALCA, a fin de crear un espacio continental de libre comercio antes del 2005. Bueno, ya vieron que no sirvió. La siguiente. Y ahí tienen ustedes el CARICOM, vean todas las islitas aquí, muy respetables, ¿eh? Muchas de ellas son paraísos fiscales. Bahamas pesa muchísimo, véanla, ahí está aquí. Ustedes saben que Bahamas, Puerto Rico, con México, tienen el paraguas nuclear del Comando Norte de Estados Unidos. Ya tienen a Belice, fíjense, que forma parte del CARICOM y otras islitas, etcétera. Los demás son, ya les dije, 5
¿cómo les llamarían? Asociados. Ahí están las Islas Vírgenes Británicas, donde Lavan, ¿no? En plural, y su socio Genaro García Luna. Y a nivel de observadores, pues está México, que obviamente tiene por la costa, bueno, esta costa maya, vamos a llamarle así, del Caribe, pues tiene gran contacto con el Caribe, ¿no? Y sobre todo, porque así se llama el CARICOM, tiene que ver con el Caribe, de ahí vienen sus siglas, y también Venezuela, Colombia y República Dominicana, ahí los tienen observadores. Y vean, los verdes son asociados, hasta las Islas Caimán las tienen de asociadas. Ahí están las Islas Vírgenes Británicas, etc. Y los demás son miembros plenos, entre ellos está Bahamas, aquellos que lo quieran ver. Incluso está Surinam y Guyana. Bueno, la siguiente, Giselita. Y la CELAC, que ustedes lo saben, es toda pues es esta cumbre de las Américas en Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa es que realmente se había vuelto, y en esto tiene razón los críticos, ya la OEA se había pasado de tueste, ¿no? Con Almagro, que viene en un país pequeño, respetable, pero pues muy pequeño, que le quiere imponer su punto de vista a los gigantes como son Brasil y México. Ya no se diga el segundo nivel, que hoy por número de habitantes, pues viene Colombia con 50 millones de habitantes y luego Argentina, ¿no? Esos son los grandes de Latinoamérica, nos guste o no. Y CELAC tiene un problema, yo siempre lo he dicho y lo acabo de decir en misma Bolivia, no tiene dientes, no tiene banco. Necesito un banco. Sin banco, olvídense, ¿eh? Todas son buenas intenciones. La siguiente, por favor. Y creo que ahí acabábamos, ¿no? Con la OEA. ¿Esta qué es? Ahí están la OEA, pues ya la conocen. Ahí está desde Uruguay, Almagro, cuyas las oficinas de la OEA pues, están en Washington. Ya se me imaginarán eso quién lo controla. Entonces, pues quieren imponer la voluntad, más que nada, de Estados Unidos y de Canadá al restante, ¿no? Lo que pasa es que como tal, Latinoamérica tiene que pensar en una CELAC, sí, pero en una CELAC con dientes, que tenga banco, quizás crear una divisa común. Andrés Manuel está pensando en una Unión Europea para todo el continente americano. Quizás habría que pensarla antes para Latinoamérica. Bueno, ahí él y Marcelo Ebrard, yo les tengo plena confianza, sabrán cómo elucidar ese escollo. La siguiente, pues tampoco hay que romper con Estados Unidos, una locura. Y ahí tienen ustedes, bueno, todo lo que dijimos, quiénes van, quiénes no van, el signo de interrogación, es un diseño de Giselita, Luis Arce, el CARICOM. De los 15 yo diría que no iría, 13 pueden jalar con Cuba. Y me adelanto, si alguien me quiere hacer la pregunta, ¿por qué razón? Bueno, aunque no lo crean, hay un tratado de libre comercio de Cuba con el CARICOM. Y además yo recuerdo cuando solía ir a Cuba, más en la época de Fidel Castro, tenían una política específica para el Caribe. Y además, Cuba está más avanzada a nivel de la medicina en general, de la tecnología médica, que todos los países del CARICOM. Eso también. Y eso hace que existe esa gran relación. Otro que no va a asistir, o al menos lo puso en tela de juicio, fue el presidente de Chile, el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, que ahorita ha mostrado mayor dureza que hace días. Pero realmente con Brasil y México sin asistir, esta cumbre está muerta. La siguiente, ¿qué más tenemos, Iselita? Pues listo, empecemos con las preguntas y respuestas. Ok. Primera pregunta. Mencionan. Doctor Jalife, evidencia de esto la decadencia de la política regional de Estados Unidos, además de un posible fracaso en Ucrania, y se interpretaría como señal de debilidad por sus rivales, el fracaso de la cumbre de Estados Unidos. Vea, a Estados Unidos no le conviene que fracasar en su patio trasero, como se dice, ¿no? Entonces, porque no puede ser que tenga tanto éxito, hay que reconocerlo con la Unión Europea y la OTAN, y relativamente ahora en su gira, sobre todo con Japón y Sudcorea,
faltaría ver ahí cómo van a responder los países del bloque del sudeste asiático. Que curiosamente el bloque del sudeste asiático, los 10 países de la ASEAN, tiene prácticamente el mismo número de habitantes que tiene Latinoamérica. Latinoamérica anda en 650 millones de habitantes, si no me equivoco. Hay que me corrijan los que saben de más. Y el ASEAN trae 681 millones. Pero a nivel del Producto Interno Bruto, los datos más recientes que conseguí, pues Latinoamérica tiene un PIB de 4.7 millones de dólares, son datos del 2020, mientras que el ASEAN trae 3 trillones, es decir, como que lo superamos, sí, pero el problema no es hoy, el problema es los próximos 10, 20, 30 años, donde hoy la ASEAN está representando a nivel regional uno de los bloques más exitosos del planeta, mientras que Latinoamérica como que se ha estancado. El crecimiento de Latinoamérica es mediocre, anda en 2.5 de crecimiento para ser como bloque, y mientras que la ASEAN, pues, hay 4 países que están descollando como nadie en el mundo. Entonces, lo que pasa es que, vean, yo se los digo abiertamente, ¿por qué ha progresado el ASEAN? Y hay que compararlo con China. China los ayuda en términos de win-win, ganas-gano, y la segunda, no se mete en problemas de cambios de regímenes. Y luego dan transferencia de tecnología. Yo esa parte la veo débil de parte de Estados Unidos. Por eso están perdiendo Sudamérica. Y próximamente van a perder toda Centroamérica. El único fiel de fieles ha sido México. Yo no sé por qué esas críticas feroces en México, el único enemigo de Estados Unidos. Pues es de locos eso. No tienen datos duros, hablan por hablar. Ya a la hora cuando alguien se les enfrenta con datos duros, pues los callas al primer número, ¿no? Que además ni los conocen y faltaría ver que entiendan qué significa un Producto Interno Bruto. Entonces, México como que ya aceptó ser parte de Norteamérica, y que es un término que manejó el yerno de Robert McNamara. Ya saben ustedes que fue secretario del Pentágono con Kennedy, y luego fue presidente del Banco Mundial. Robert Pastor, él lanzó eso de Norteamérica, incluso el ITAM sacó un libro al respecto. Nosotros en la UNAM no somos Norteamérica. La gente no sé por qué, no lo entienden. Y muchos que están en el UNAM y son neoliberales, pues menos los dan a entender. Sobre todo el grupo de Rolando Cordera, que es un neoliberal críptico, pues era aliado de Aguilar Camín, cree que nos olvidamos, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente pues, tiene controlada la Facultad de Economía, y él es un neoliberal críptico. Y ahí, pues naturalmente, como que no, ahí yo estoy vetado en la Facultad de Economía, lo cual me glorifica. Por fortuna no estoy vetado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es de mayor protección de proyección y categoría. Pero a lo que quiero llegar es de que en la UNAM, y esta parte quizás Cordera no lo sepa, hay que ilustrarlo, el que nosotros somos, por mi raza hablaré el espíritu, y vean el logo, viene del río Bravo hasta la Antártida. Es otro concepto, no tiene nada que ver. A nivel geopolítico, geoeconómico, son dos cosas diferentes. Yo diría que la UNAM es más CELAC, mientras que el ITAM, pues es Norteamérica, ¿no? Ahí, otanizado, ucranizado, con 2 miembros de la OTAN como son Estados Unidos y Canadá. Conste que yo no estoy en contra de lo que ya se dio. Además, pero hay que preservar la identidad de México. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta, mencionan. Doctor Jalife, ¿la Cumbre de las Américas le ayudaría al presidente Biden a elevar su popularidad entre los votantes latinos? Bueno, quizás es lo que esté buscando. Yo ya tengo mis dudas, porque vean, los mexicanos, aquí primero que nada les doy el principal voto, que es el de los mexicanos. Yo creo que a nivel de California,
sí han sido fieles al Partido Demócrata. A nivel de Texas ya no lo veo tanto. Y ya son más proclives al Partido Republicano. Y pues vamos a ver cómo trata a México Biden. Por eso a mí se me hace aberrante que digan que Andrés Manuel es su enemigo. Pues lo único que van a hacer es conseguir votos en contra del Partido Demócrata en noviembre. A ellos no les conviene, no, ni siquiera deben pensar en eso. Y menos sus palafreneros, ¿no? Los conocidos, ¿no? Los de Televisa, Univisión, toda esa fauna, ¿no? Que hablan por hablar, bueno, no son analistas. Es decir, ustedes tampoco le den tanta importancia a lo que dicen. Ya cuando uno ve un análisis pulcro de gente capacitada, académica, que da clases en las universidades, está en posgrado, no estoy hablando de mí, estoy hablando, hay muchos en México, pero que no están en los medios. Entonces, esta cacofonía, pues es guerra de propaganda, no lleva a nada. Muchas veces son tan tontos que hasta perjudica a quienes ellos desean beneficiar. Hoy México, a mi juicio, con la dupla de López Obrador y Marcelo Ebrard, le están haciendo una gran labor al presidente Biden y al Partido Demócrata. Yo lo veo al revés, fíjense lo que son las cosas. Todo lo contrario. Y tan es así que se ha logrado suavizar la previa postura de Biden, que era muy pugnaz. Ahorita lo hemos visto, ha diluido, como dirían los franceses, ha diluido su vino, ¿no? Entonces, sí, pueden haber cambios, pero yo ya veo una estabilidad en el voto latino y mexicano en Estados Unidos. No hay que olvidar que más del 60% del voto latino somos los mexicanos en Estados Unidos. Entonces sí pesa mucho la postura de México. Pero Andrés Manuel ha sido muy respetuoso de Biden. Nunca van a escuchar lo que dice, por ejemplo, Biden de Putin, ¿no? Nunca lo van a escuchar. Andrés ha sido respetuoso con Estados Unidos en general, sea el presidente que esté en turno, igual lo fue con Trump. El mismo Marcelo estudió RI en el Colegio de México, es una gente muy cercana al presidente francés Macron, muy cercano al Partido Demócrata per se. Es un profesional de las relaciones internacionales, no es un improvisado como lo fue, por ejemplo, Videgaray, ¿no? Que fue improvisado en todo y destruyó al país. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿considera algún tipo de represalia por parte del Partido Demócrata contra el presidente López Obrador después de no apoyar la asistencia? En absoluto, al contrario. Mi tónica es que hoy Estados Unidos, Biden, los demócratas necesitan más que nunca al presidente López Obrador y a Marcelo Ebrard, de ese tamaño. Yo lo veo totalmente al revés. Ellos nos necesitan a nosotros y no nosotros a ellos. Porque lo va a aprovechar el Partido Republicano. Sí, fácil. La siguiente. ¿Cuántas tienes, Giselita? Sí, hay varias. Bueno, adelante. Justo relacionado con lo que acabas de decir, también mencionan, doctor Jalife, ¿qué tan importante es la presencia de México, específicamente de que vaya Andrés Manuel López Obrador, ya que el embajador Ken Salazar declaró que su esperanza era que fuera Andrés Manuel? Pues sería un éxito tanto para Ken Salazar, que a mí no me gusta su estilo de Ken Salazar, a mí me gustaba más el de Landau, aunque los dos son guadalupanos, vean, nos envían a un republicano guadalupano que era Landau, y ahora nos envían a un demócrata que también es guadalupano, que es Ken Salazar, pero este es del Colorado, del estado, ¿no? Entonces, no, hombre, sería magnífico, porque imagínense, llega Andrés Manuel, imagínense el escenario, llega Andrés Manuel, perdón, el presidente López Obrador, disculpe, pero yo lo conozco hace 30 años, bueno, ya me acostumbré al tuteo que no es correcto, porque él es el presidente. Entonces el presidente López Obrador llega a California, a Los Ángeles. No, hombre, se imaginen ustedes a los mexicanos, que es la primera ciudad de mexicanos del mundo recibiendo a Andrés Manuel. Ahí van a brincar más los palafreneros, ¿no? Porque van a decir, ya, lo están apoyando para las elecciones del 5 de junio, donde ya se habla que pueden ganar 6 de 6 el 5 de junio. Y una recepción, bueno, va a ser fenomenal.
Sí, ya lo recibían muy bien cuando era líder de la oposición, y me consta, ¿eh? Bueno, entonces, imagínense ya de presidente, bueno, va a ser la locura. Entonces, los mexicanos, la- es la primera población de California. Que no están representados como se debiera, eso es otro tema. Pero ni me quiero imaginar la presencia del presidente López Obrador ahí. Entonces, que muchos lo van a interpretar como si fuera un espaldarazo a Biden. Bueno, cada quien va a leer lo que quiere, ¿no? Pero sí, las imágenes van a ser muy fuertes, ¿no? Pero yo por eso les decía, a mi juicio ya doy por descontado el voto de los mexicanos en California como demócratas, no así en Texas, ¿eh? Hay que irse con mucho cuidado con esas lecturas precipitadas y expeditas. Entonces, a quien más le conviene, yo no sé, el presidente, obviamente López Obrador, sabe de eso, lo entiende muy bien. Y él va a sopesar si conviene o no ir. Pero imagínense, ¿por qué un embajador de Estados Unidos en México, como Ken Salazar, que es de origen mexicano, está insistiendo tanto en que vaya el presidente López Obrador? Digo, les acabo de hacer una pregunta tonta, ¿no? La siguiente. Siguiente pregunta. Ya lo mencionaste en la ponencia, pero también lo mencionan en el chat. ¿Qué opinión tiene sobre la invitación a la cumbre a los españoles? Bueno, pues a ver que se reconcilian Andrés Manuel y los españoles en Los Ángeles, ¿no? Va a ser la cumbre de la reconciliación, Los Ángeles. No sé, no, a mí me hace ruido, no tengo nada contra España, si alguien es pro español, soy yo. No sé. Hay una gran amistad entre. Ustedes saben que la palabra Iberia viene del fenicio, que quiere decir tierra de los conejos. Es decir, los españoles estuvieron en España, luego los árabes. Hay una gran amistad con el pueblo español. Entonces, yo quiero mucho a los españoles. Todo lo de España me encanta, todo. Y yo no me meto en los pleitos, Cataluña, que los separatismos. Pero ya a nivel de la geopolítica, pues naturalmente, ¿cuál será la razón por la que Blinken invitó a España, no? Hay países que van a estar felices, otros que no les va a gustar. Polémica. Yo diría que es una decisión polémica. Ya con problemas de confusión, de incertidumbre, agregarle sal a la herida, como que yo hubiera actuado de manera diferente, manteniendo óptimas relaciones con España. Pero no veo el caso que asista a la Cumbre de las Américas. No veo el caso. Como México, pues tampoco va a la Cumbre de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente. Siguiente pregunta. Mencionan, doctor Jalife, ¿cómo puede la Cumbre de las Américas promover la fraternidad o la unión entre América, es decir, entre el norte, el centro o el sur? ¿O qué formato de organización se requiere para lograr esta unión? Bueno, es una pregunta un poco utópica. Es muy difícil. Hoy, ya ven, me inicié diciendo, pues, si realmente, bueno, ya de facto, el simple hecho que no vaya a Nicaragua y no le interese, ya se ucranizó el continente. Ahora, aminora esto con la presencia de Cuba y Venezuela. Ahora, también hay que ver qué tipo de presencia va a ser, participativa o nada más observador. De observador, bueno, pues, ni ir, ¿para qué van? ¿Qué les van a resolver? Ya de hecho, ya les resolvieron lo que querían. Ya levantaron sanciones relativamente a Venezuela a nivel del petróleo, que le conviene más a Estados Unidos. Con Cuba, pues ha habido una disminución también de las medidas, de las sanciones, habría que levantarlas todas, ¿no? Etcétera, todo el bloqueo. Bueno, yo sí soy partidario de eso, siempre lo he sido, no de con o sin Biden, ya desde Clinton, me acuerdo. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, pues ya, de hecho, Cuba y Venezuela han salido ganando. Pero no ir, digo, ir a un nivel muy bajo,
pues mejor ni vayas. Pues depende mucho. Cada país tiene que hacer su ecuación. Ahora, esto de la unión latinoamericana, pues yo siempre he visto varias Latinoaméricas, se los digo abiertamente. Ya con el continente tipo Canadá y Estados Unidos, bueno, ustedes lo saben, a nivel racial, antropológico, pues somos diferentes. Lo único que nos ha unido es la cuestión geoeconómica. Ya les dije, por ejemplo, la visión del ITAM, que es un modelo neoliberal a ultranza, con la de la UNAM, donde yo me he formado y donde imparto clases. Pero los brasileños ven más Sudamérica. Ellos no crean que se meten, aunque de repente tuvieron una época de meterse un poco a Haití, pero en realidad ellos ven su periferia inmediata, que es el Sudamérica, los brasileños. Luego tienen México, ya ven ahora el mismo presidente López Obrador, pues habla de una unión tipo Unión Europea y abiertamente lo ha dicho para contrarrestar el auge de China, que China ahorita está predominando en Sudamérica. Eso también hay que decirlo abiertamente. Vean, Nicaragua lo primero que hizo, que tenía relaciones con Taiwán, fue reconocer a China. Honduras ya lo había prometido con la presidenta Xiomara Castro, pero por cuestiones de geopolítica, pues han detenido ese reconocimiento, que más temprano que tarde se va a tener que dar. Aunque ahora ya ven que el problema de Taiwán ya regresó a la palestra con la declaración que hizo el presidente Biden de defender militarmente a la isla. Bueno, ¿y dónde queda la política de One China Policy, ¿no? La política de la China única? Ahí está firmado por Carter y por Brzezinski y prometido por Nixon y Kissinger, que es una voltereta real. ¿Qué está pasando? Muchos comentan que hoy la carta que le queda a Biden es la exterior, porque en lo interno no le está yendo bien. Vean hoy nada menos la entrevista, lo invitó a comer Biden a Thomas Friedman, que es un veterano periodista del New York Times, y da a entender que Estados Unidos tiene problemas muy serios de balcanización interna. Y obviamente ellos ven tiene el horizonte de las elecciones de noviembre, intermedias, y del 24 también. Inflación encima, una fuerte inflación. Tienen la recesión en puerta, la inseguridad, la criminalidad acelerada, el mal manejo de la pandemia. Claro, eso es de los dos partidos, pero pues le tocó a Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Yo sí veo muy utópica esa unión como tal. Yo me iría por partes. Así como empezó la Unión Europea con 6, el CARICOM que se una, los caribeños que se vayan uniendo, Centroamérica, Sudamérica también, y ahí vamos viendo, ¿no? México no puede olvidarse de Latinoamérica, menos el presidente López Obrador, que es originario, y tanto por su mamá como por su papá, de Tabasco y Veracruz, que es la región olmeca, pues es el sitio de la primera civilización en Mesoamérica. Alguien me corrigió, y con justa razón, de que los carales son la primera civilización en el Perú. Sí, pero yo hablé de Mesoamérica. Hay que definir bien qué es Mesoamérica. No hablé de todo el continente americano, no es lo mismo. Pero sí los carales, se maneja esto recientemente. Cuando yo viajé a Perú, no se manejaba, hoy ya la UNESCO lo maneja, que quizás sea la primera civilización de todo el continente americano, los famosos carales de Perú. Pero cuando yo manifesté lo de que los olmecas son la primera civilización, fue específicamente de Mesoamérica, que curiosamente van desde lo que era el antiguo México, eminentemente Veracruz y
y Tabasco, donde es oriundo el presidente López Obrador, hasta lo que hoy es Nicaragua. Muy bien, sigue Giselita, otra. ¿Cuántas más ya para irnos? Bueno, si quieres que sea la última pregunta. Bueno. Bueno, igual estaba mucho en el chat y mencionan, doctor, ¿podría compartir algo de su encuentro con el canciller Ebrard? Y otro también, me pregunto de qué hablaron el canciller y usted en su último encuentro. Sí, hizo mucho ruido. Vean, lo que pasa, les digo rápido, yo había ido a impartir una conferencia a Zacatecas, invitado por el PT, y ahí en el auditorio, muy bello, por cierto, del Poder Judicial, en la ciudad administrativa de Zacatecas, que es una maravilla y preciosidad de ciudad. Y lo que pasa es que yo suelo volar a Aguascalientes porque hay más vuelos, hay mayor frecuencia. Incluso los reclamé ahí en Zacatecas. ¿Cómo es que nada más tengan 2 vuelos? Tienen, creo, más vuelos a Los Ángeles que a la Ciudad de México. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero oigan, no puede ser eso. Zacatecas tiene 8 estados fronterizos. Es un hub muy importante que no le han dado el relieve que se merece. Entonces, y ustedes saben, Aguascalientes, pues ahí está el centro yo hasta le llamo Nissan City, que no les gusta mucho, y está el INEGI, ¿no? Pero básicamente está y hay centros universitarios de primer nivel. Yo suelo ir a dar conferencias muy, muy seguido a Aguascalientes. Y lo que pasa es que llego a Aguascalientes y viajo por carretera a Zacatecas y viceversa. Esto viene a colación porque muchos interpretaron que me fui a apoyar a la candidata de Morena, Nora, para la gubernatura. No creo que haya necesidad, ¿no? Pues ya todas saben cómo pienso y con quién estoy. Pero estando en el aeropuerto, esperando precisamente de regreso, sí comí esa tarde con mis amigas del PT, comí en Aguascalientes, que por cierto tienen restaurantes de primera, bueno, igual que los tiene Zacatecas, ¿eh? No les piden nada a nadie. Y de ahí ya me hicieron el favor de llevarme al aeropuerto, y esperando, estaba yo con mi paisano Fadlala Cabani, que es secretario de Desarrollo de la Ciudad de México, y pues muy atento el canciller Marcelo Ebrard, me saludó: hola Alfredo, ¿cómo estás? Yo ya soy civilizado y yo le tengo gran respeto al canciller Marcelo Ebrard, y ahí charlamos pues, de lo que se charla cuando uno se encuentra en un aeropuerto, así de fácil, nada del otro mundo, ni le pregunté sobre la Cumbre de las Américas, y no creo que él me hubiera dicho al respecto. Bueno, muy bien. Sí, para que no hayan falsas especulaciones, que ya estoy promoviendo a X, Y o Z. No hay tal. Bueno, ¿ya? ¿No tienes más, Giselita? Una última pregunta. A ver, venga. Ok. ¿Este nuevo fracaso de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos puede tornar violenta, como por ejemplo invasiones o golpes de estados a nuestra América Latina? No veo eso. No veo cuáles sean los puntos. Al contrario, ahorita puntos álgidos, Cuba, pues no es tan fácil, no es fácil de digerir. Venezuela ya vimos que tampoco. Donde hay problemas es ahorita en la elección de Colombia. Pero acuérdense, hay de 8 a 9 bases, les llaman casi bases, cuando uno cita 9 bases estadounidenses en Colombia. No la va a tener fácil Petro, el candidato favorito. Incluso se estaba manejando que mañana iba a ser aparte de la declaración que ha hecho Gustavo Petro, quería organizarse con los otros candidatos a la presidencia para denunciar el golpe de Estado que está promoviendo, a su juicio, Duque. Y ustedes saben, es gente del dueño de Medellín, ¿cómo se llama? Es íntimo de Felipe Calderón, y los Krause, y los Goodman, y los Zuckerman, toda esa fauna. ¿Cómo se llama que alguien nos ayude? Que fue presidente muchos años, es prácticamente el dueño
Entonces el que controla a Duque, que por cierto tiene implicaciones muy serias en el Congreso. ¿Cómo se llama? Uribe, exacto, Uribe. Ya hasta su nombre me olvidé. Él tiene implicaciones, gracias Tristán Rangel, tiene implicaciones jurídicas ahí muy serias o penales en Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, ahí es donde veo el punto fuerte, la elección de Colombia. Y ya lo de Venezuela como tal, una invasión de Colombia a Venezuela, yo creo que ahorita la tendrían porque a Estados Unidos ya le conviene el petróleo de Venezuela para exportarlo a la Unión Europea, que está padeciendo precisamente pues la guerra de Ucrania y su postura contra Rusia. Muy bien, hasta la próxima, muy amables.